Bueno, literalmente, para terminar nuestra serie, nos quedan dos temas. O sea, la serie esta sobre la historia del gran conflicto, nos quedan dos temas antes de que entre en escena el hombre, la raza humana y esta tierra. O sea, de la historia de la caída de Lucifer, el origen del mal y todo esto, nos quedan dos temas. Vamos a tratar de hacer una especie de resumen hasta acá. En varios de los estudios que hemos presentado en la tarde sobre este tema, hemos hecho como una especie de resumen y hemos tratado de dividirlo por concilio para tener una idea en nuestra mente de por qué etapa de la gran controversia vamos pasando. Entonces, vamos a tratar de hacer ese resumen. Si vamos prestando atención hasta acá, todo comenzó en un primer concilio. Voy a ir directo a los concilios sin dar muchos detalles. Un primer concilio que se hace entre los miembros de la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas se reúnen allá en la eternidad, trazan y desarrollan el plan de redención y crean el universo. Entonces, desde entonces se han manifestado como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Crearon a Lucifer. Ya ustedes conocen la forma y la naturaleza de Lucifer, cómo fue creado, cuán cercano y parecido era a la deidad. Y crearon millones innumerables ángeles y otros mundos habitados en el universo. Entonces, en algún punto Lucifer se empezó a ensalzar, a glorificar a sí mismo. Entonces empezó a contemplarse a sí mismo y a llenarse de orgullo. En una cierta ocasión, que este es nuestro primer concilio del que se tiene conocimiento, que se ha explicado en el espíritu de profecía, la deidad se reúne para trazar y planificar la creación de esta tierra. Ese es el número uno. Primer concilio, se reúne la deidad para planificar la creación de esta tierra, y al único que invitan es a Cristo, mientras que Lucifer y todos los demás ángeles se quedan afuera. Debido a esto, Lucifer se puso celoso con Cristo y empezó a reclamar, a quejarse en el cielo de que se había cometido una injusticia. Entonces Jesús tomó la iniciativa de reunirse con Lucifer y los ángeles, con todos los ángeles. Ese fue el segundo concilio. O sea, primer concilio, solo la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segundo concilio, solo Jesús con los ángeles, incluido Lucifer. Allí él le explicó a Lucifer de que no tenía razón para estar celoso. Pero Lucifer no lo tomó bien, no le hizo caso, tergiversó sus palabras y lo malinterpretó. Entonces fue necesario un tercer concilio. Este tercer concilio lo realiza Dios el Padre y reúne a toda la familia celestial. Cristo, el Hijo de Dios, se sienta a la derecha en el trono del Padre y dice que la gloria del ser eterno, que existía por sí mismo, cubrió a ambos, al Padre y al Hijo. Este ser eterno es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo con su gloria cubrió al Padre y al Hijo. Y en presencia de Lucifer y de todos los ángeles del cielo, de todos los ángeles, de toda la hueste angélica, se explicó por qué razón Cristo era el único ser que podía asistir a los concilios secretos de la deidad. Entonces, este fue nuestro tercer concilio. En ese concilio se logró que Lucifer reconociera el orden en el cielo, reconociera la autoridad de Cristo y se inclinó, se arrodilló y adoró a la deidad. Luego Lucifer abandona su puesto. Más adelante en la historia vuelve y se rebela contra Dios, crea una estrategia, campaña política en contra de Dios, en contra de Cristo. Por mucho tiempo se tolera, procuran rescatarlo. Hay intentos de reconciliación hasta que finalmente Lucifer, más allá de toda posibilidad de rescate, entendiendo la plena voluntad de Dios y la naturaleza de sus sentimientos, entonces comete por primera vez pecado y pasa de llamarse Lucifer a convertirse entonces ahora en Satanás, el adversario.
Sin embargo, mientras para Lucifer ya se había cerrado la oportunidad, la gracia, ya había ido demasiado lejos, para los ángeles que le seguían todavía había oportunidad. Pero Lucifer los engañó, haciéndoles creer que ya era demasiado tarde, que habían ido demasiado lejos y que Dios ya no los iba a perdonar, y logró engañarlos para que se quedaran de su lado. Así finalmente Lucifer con sus ángeles se decidieron por completo y llegó una rebelión abierta en el cielo. Lucifer, ya convertido en Satanás, con ángeles que se habían convertido en demonios, casi la mitad de los ángeles del cielo habían apostatado y se habían rebelado abiertamente en contra del gobierno de Dios. Hasta aquí llegamos en nuestra historia. Por cierto, Lucifer también convocó un concilio con la hueste angélica para plantearle su renuncia, vamos a decir así, al gobierno de Dios y su abierta rebelión. Entonces ese sería el cuarto concilio. Primer concilio, solo la deidad. Segundo concilio, Jesús con la hueste angélica. Tercer concilio, el Padre, Dios el Padre aclara a los miembros del cielo cuál es la posición de Cristo. Cuarto concilio, Lucifer, antes de convertirse en Satanás, cita a los ángeles y explica su descontento y su renuncia a su puesto y se convierte en Satanás. Ese fue el cuarto concilio. Vamos a estudiar ahora lo que podríamos llamar el quinto concilio y último. Este es el último concilio que se va a realizar en esta historia, allá arriba en el cielo, cuando Satanás y sus demonios todavía vivían allá arriba. El tema de estudio para esta ocasión, esta parte, en esta historia, se titula Guerra en el cielo y la expulsión final. Así que tenemos 5 concilios que nos van a ubicar cronológicamente en las etapas de la historia de este gran conflicto. Lo repito una vez más: el primer concilio fue de la deidad, el segundo entre Cristo y los ángeles, el tercero con Dios el Padre, Cristo sentado a la derecha, el Espíritu Santo en el medio, reúnen a toda la familia celestial, aclaran la situación. El cuarto concilio es Lucifer, que abandona su puesto y convoca a los ángeles para explicar su renuncia al gobierno de Dios. Y este es ahora el quinto concilio que se realiza en el cielo. El quinto, que comenzó entre el Padre y el Hijo y después implicó a todos los ángeles en el cielo. Este quinto concilio comenzó así. Y vamos a leer los detalles, comenzando en una cita que está en Historia de la Redención, página 17, párrafo 1. Historia de la Redención, página 17, párrafo 1. Escuchen esto, que esta historia es emocionante. Vamos a ver, ya después que se declaró una abierta rebelión, ya Satanás había pecado, era el diablo, y los ángeles que le siguieron, los ángeles caídos, se convirtieron en demonios. Ya estos habían pecado y estaban en abierta rebelión. El cielo se había dividido en dos bandos. Dice aquí, explica el espíritu de profecía: los ángeles leales, cuando vieron esa división, esos dos polos en el cielo, ya abierta rebelión por parte de Satanás y sus demonios, los ángeles leales se apresuraron a llegar hasta el Hijo de Dios, a buscar a Jesús. Porque recuerden que Jesús se quedó con el Padre, cerca del Padre en el trono, y Lucifer abandonó su puesto, se reunió en un cuarto concilio. En el cuarto concilio reunió a los ángeles, y esta división, esta guerra, esta campaña política se llevó entre los ángeles. Cristo en ese momento estaba con el Padre. Entonces dice que los ángeles leales se apresuraron a llegar hasta el Hijo de Dios y le comunicaron lo que ocurría entre los ángeles. Ahora, esto no tomó a Dios por sorpresa ni a Cristo. Oye, como dice a continuación: encontraron al Padre en consulta con su amado Hijo para determinar los medios por los cuales, por el bien de los ángeles leales, los ángeles que quedaron fieles a Dios, pondrían fin para siempre a la autoridad que había asumido Satanás. O sea, ya había llegado un momento donde había que decir ya, hasta aquí. No más autoridad para Satanás, hay que expulsarlo de aquí arriba del cielo. Por amor a la lealtad de los ángeles buenos, el gran Dios
podría haber expulsado, escuchen esto, que esto es importante que lo entendamos, dice, el gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archienganador, pero ese no era su propósito. Aquí vamos a una de las primeras acusaciones de Satanás que fueron refutadas. Voy a explicar esto con más detalle. Escuchen. Dice que el gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archiengañador, a este archiengañador, pero ese no era su propósito. En otras palabras, los ángeles buenos llegaron allí a informarle a Cristo y encuentran a Cristo reunido con el Padre, en consulta, tratando el mismo tema. Y que Dios muy bien podría haber, vamos a decir, puede pasarle por la mente o chasquear los dedos y sin pensarlo, sin necesidad de que haya un conflicto, vamos a decir, una guerra literal, un conflicto armado ahí en el cielo, él podría chasquear los dedos y hacer que Lucifer, Satanás ya y sus demonios sean teletransportados. Vamos a usar ese término. Desaparecen allí en el cielo y aparecen en un meteorito miles de millones de kilómetros de distancia del cielo. Eso podría haberlo hecho Dios. ¿Es eso difícil para Dios? Y no se evitaba una confrontación literal ahí en el cielo, una guerra entre los ángeles. Podría haber hecho eso, pero dice aquí que el gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archiengañador, pero ese no era su propósito. Usted se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué no era el propósito de Dios desaparecer a los ángeles malvados y a Satanás y expulsarlo, o que sople un viento de pronto y se lleve a Lucifer en un remolino, a Satanás y a sus ángeles, y se los lleve fuera del cielo? ¿Por qué quiere Dios permitir que haya una confrontación? ¿Saben por qué? Porque una de las acusaciones y de las declaraciones de Satanás era que él era igual a Cristo. Recuerden que él protestó y se quejó porque a Cristo se le había invitado a un concilio secreto del que no se le había dicho nada a nadie, con los miembros de la deidad. Y él se comparaba con Cristo y decía, no, pero este es igual que yo, ¿por qué él sí y yo no? Él no veía diferencias entre Cristo y él. Él se consideraba del mismo valor, de la misma naturaleza y poder que Cristo. Entonces era necesario que literalmente tuviese una confrontación de fuerza contra Cristo, y que Lucifer, Satanás, ya quedara derrotado, y entonces quedara refutada a la vista de todos los ángeles la mentira de que Lucifer o Satanás era igual a Cristo. ¿Entienden eso? ¿Por qué Dios no barrió con un viento o con su poder, no barrió a Satanás y a sus ángeles fuera del cielo? Él los dejó para que tuvieran una confrontación de fuerza contra su Hijo. Literalmente Jesús iba a luchar contra Satanás, y le había sido encargada a Cristo la tarea de expulsar del cielo a Satanás con su poder. Tenía que existir esta lucha, porque al ver en la lucha quién iba a salir vencedor, entonces las aseveraciones de Lucifer de ser igual a Cristo en poder, entonces quedarían refutadas. ¿Están entendiendo lo que estoy explicando acá? Mira cómo dice aquí: el gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archiengañador, pero ese no era su propósito. Daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio Hijo y sus ángeles leales. ¿Escucharon eso? Es lo mismo que les estuve explicando. Dios le iba a dar a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza. Esto no está hablando de argumentos ni de campaña política y a ver quién tiene mejor labia. No es un debate de lengua y de argumentos y de acusaciones, no. Es fuerza contra fuerza de poder. Daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio Hijo y sus ángeles leales. En un lado se iba a colocar el ejército de Cristo con sus ángeles, y por el otro lado se iba a colocar el ejército de Satanás y sus ángeles. Iban a tener una batalla.
Y entonces Cristo y sus ángeles iban a expulsar del cielo a Satanás y sus ángeles. Dice, en esa batalla cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos. O sea, la guerra, el conflicto entre fuerzas demostraría y sacaría a la luz de qué lado y en qué posición iba a estar cada ángel, para que se diera a conocer el carácter y los pensamientos de cada ángel. Sigue diciendo, no hubiera sido conveniente permitir que permaneciera en el cielo ninguno de los que se habían unido con Satanás en su rebelión, porque algún demonio podría haberse quedado disfrazado o ocultando su verdadero sentimiento. Tenía que manifestarlo en esa batalla. Dice, habían aprendido la lección de la genuina rebelión contra la inmutable ley de Dios, y eso es irremediable. O sea, ya habían pecado. Si Dios hubiera ejercido su poder para castigar a este jefe rebelde, los ángeles subversivos no se habrían puesto en evidencia. O sea, si Dios hubiese eliminado a Satanás. Por eso Dios siguió otro camino, pues quería manifestar definidamente a toda la hueste celestial su justicia y su juicio. La mentira que había negado Satanás de que él era igual a Cristo tenía que verse allí demostrada y refutada antes de que Satanás fuera expulsado del cielo. En Primeros Escritos, página 145, párrafo 2, dice lo siguiente: hasta entonces todo el cielo había estado en orden, armonía y perfecta sumisión al gobierno de Dios. Rebelarse contra su poder y voluntad era el mayor pecado. Todo el cielo parecía estar en conmoción. Escuchen esta descripción que hace el hermano Juan. Todo el cielo parecía estar en conmoción. Los ángeles fueron reunidos en compañías, teniendo cada división a su cabeza un ángel superior que la comandaba. Hay diferencia y escala de ángeles en cadena de mando, tanto en el ejército que se quedó en el cielo como en el ejército que fue expulsado. Los ángeles fueron reunidos en compañías, teniendo cada división a su cabeza un ángel superior que la comandaba. Satanás, deseoso de exaltarse, no queriendo someterse a la autoridad de Cristo, sembraba insinuaciones contra el gobierno de Dios. Algunos de los ángeles simpatizaban con Satanás en su rebelión, y otros contendían esforzadamente por el honor y la sabiduría de Dios al dar autoridad a su Hijo. Hubo contienda entre los ángeles. Satanás y los que simpatizaban con él luchaban por reformar el gobierno de Dios. Querían escudriñar su insondable sabiduría. O sea, querían entrar en los secretos de la deidad y averiguar cuál era su propósito al ensalzar a Jesús y dotarle de tan ilimitado poder y comando. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Toda la hueste celestial fue convocada para que compareciese ante el Padre a fin de que se decidiese cada caso. Se determinó allí que Satanás, en ese quinto concilio, toda la familia celestial allí reunida, se determinó allí que Satanás fuese expulsado del cielo con todos los ángeles que se le habían unido en rebelión. Hubo entonces, después que en ese concilio, porque se hace una reunión, se ponen los dos ejércitos de frente, Satanás de frente al Hijo de Dios, en cuadrillas, en ejércitos, con cada equipo un ángel a la cabeza, con cada bando un ángel a la cabeza. Entonces dice que se determinó, el Padre estaba presente allí y habló, se determinó en ese concilio que Satanás y sus demonios tenían que ser expulsados. Dice, hubo entonces guerra en el cielo. Los ángeles se empeñaron en batalla. Literalmente, un ejército se lanzó contra otro y atacó. Dice, los ángeles se empeñaron en batalla. Satanás quiso vencer al Hijo de Dios y a aquellos que se sometían a su voluntad. Literalmente, él con todos sus ángeles se lanzaron en contra de Cristo. Pero prevalecieron, en otras palabras, ganaron. Pero prevalecieron los ángeles buenos y fieles, y Satanás con sus secuaces fue expulsado del cielo. Eso está en Primeros Escritos. Regresando a la historia de la redención, página 17, párrafo 2 dice: rebelarse contra el gobierno de Dios era un crimen enorme. Todo el cielo parecía estar en conmoción.
Los ángeles se ordenaron en compañías. Cada división tenía un ángel comandante al frente. Es un ejército, formación de batalla. Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios por su ambición de exaltarse a sí mismo y no someterse a la autoridad del Hijo de Dios, el gran comandante celestial. En la página 18, párrafo 1 de Historia de la Redención, sigue diciendo: se convocó a toda la hueste angélica para que compareciera ante el Padre. El Padre está sentado en el trono. Y a fin de que cada caso quedase decidido, Satanás manifestó con osadía su descontento, porque Cristo había sido preferido antes que él. En este quinto concilio final, se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. El Señor informó a Satanás que solo revelaría sus secretos designios a su Hijo. O sea, en medio de este caos, en medio de este conflicto, antes de que se lanzaran en batalla, porque esta cita está retomando el concilio, Satanás alegó eso: yo tengo que ser igual a Dios, tienen que darme a conocer y consultarme en esos designios secretos, en esos concilios secretos. Entonces el Padre mismo le contestó a Satanás y le dice que solo revelaría sus secretos, designios a su Hijo. Solo mi Hijo, nadie más. Y que querría que toda la familia celestial, incluido Satanás, le rindiera una obediencia absoluta e incuestionable. Pero que él, Satanás, había demostrado, demasiado tiempo, había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo. Eso se lo está diciendo el Padre a él, Dios el Padre. Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes, riéndose: mira mis ángeles, todo el ejército que tenía detrás, que eran cerca de la mitad de los ángeles. Y exclamó: ellos están conmigo. Los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo. Declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder. Fuerza contra fuerza. ¿Escucharon eso? Oye, qué descaro el de Satanás. Hablando cara a cara con el Padre, le dice que él estaba preparado. O sea, no me quieren dar lo que yo estoy pidiendo, yo estoy preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo. O sea, para fajarme con Cristo a la fuerza y defender su lugar, el lugar de él en el cielo, por la fuerza de su poder. Fuerza contra fuerza. Esto no es simbólico, como muchas personas han creído equivocadamente. Literalmente él quería pelearse con Cristo y ganarle a Cristo y batir su ejército en contra del ejército de Cristo. Ahora escuchen esto, que triste. Eran por mucho tiempo hermanos, vamos a decir así, familia, amigos. Ellos admiraban a Lucifer, lo querían, y ahora estaba pronunciando por su boca estas palabras tan terribles. Está amenazando a sus propios amigos de pelear contra ellos. Ahora, en Historia de la Redención, página 18, párrafo 2, escuchen esto con atención. Dice: los ángeles buenos lloraron. Los que estaban del ejército de Cristo con Jesús, dice que los ángeles buenos lloraron al escuchar las palabras de Satanás y sus alborozadas jactancias. ¿Con qué descaro le está hablando a su propio Creador? A Dios mismo, a Dios el Padre, en presencia de Cristo, frente a sus propios hermanos. Dice: los ángeles buenos lloraron al escuchar las palabras de Satanás. Dios afirmó, es el Padre, Dios afirmó que los rebeldes no podían permanecer más tiempo en el cielo. En esas condiciones, no se pueden quedar aquí. Ocupaban esa posición elevada y feliz con la condición de obedecer la ley que Dios había dado para gobernar a los seres de inteligencia superior. Pero no se había hecho ninguna provisión para salvar a los que se atrevían a transgredirla. Satanás se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley del Creador. Se burló y despreció la ley de Dios. Dice: no la podía soportar. No la soporto, decía Satanás respecto a la ley. Afirmó que los ángeles no necesitaban ley y que debían ser libres para seguir su propia voluntad, que siempre los guiaría con rectitud.
O sea, hagan lo que le dé la gana. Síguete a ti mismo, lo que tú quieres. Que esa filosofía sigue aquí en la tierra. Él la sigue promoviendo. Sigue tu corazón. Siempre lo seguiría la rectitud, que la ley era una restricción de su libertad y que su abolición era uno de los grandes objetivos de su subversión. Así que la rebelión de Lucifer, su objetivo principal, uno de esos objetivos, ¿cuál era? Abolir la ley de Dios. Y lo logró aquí en la tierra. Después vamos a ver cómo entramos en escena, la raza humana. Pero hasta el mundo evangélico y cristiano hoy en día sostiene las mismas argumentaciones de Satanás cuando dice que la ley de Dios ha sido abolida. La condición de los ángeles, que según él debía mejorar. La condición de los ángeles, según él, debía mejorar. Pero Dios, que había promulgado las leyes y las había hecho iguales a sí mismo, no pensaba así. La felicidad de la hueste angélica dependía de su perfecta obediencia a la ley. Cada cual tenía una tarea especial que cumplir, y hasta el momento cuando Satanás se rebeló había existido perfecto orden y armonía en las alturas. Historia de la Redención, página 19, párrafo 1 dice: entonces hubo guerra en el cielo. Se batieron. Hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios, o sea Cristo, el príncipe celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde. Si este lenguaje que se maneja aquí fuera simbólico, no tiene sentido decir que ahora, después de todo lo que hemos estudiado y ha pasado, ahora fue que entraron en conflicto. No, este conflicto es que se fajaron, cuerpo a cuerpo, fuerza contra fuerza, poder contra poder. El Hijo de Dios y los ángeles fieles, sigue diciendo, entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. Los dos ejércitos se enfrentaron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron, y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Toda la hueste celestial reconoció, los que se quedaron en el cielo, reconoció y adoró al Dios de justicia. Ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Todo volvió a ser pacífico y armonioso como antes. Los ángeles lamentaron la suerte de los que habían sido sus compañeros de felicidad y bienaventuranza. El cielo sintió su pérdida, la pérdida de Satanás y de sus ángeles. Imagínense que hablamos aquí de millones y millones de ángeles que cayeron, que ahora viven aquí en esta tierra, que se conocían por nombres, que hablaban, se comunicaban unos con otros, y se fue Lucifer, convertido en Satanás, en un diablo, y los ángeles buenos se convirtieron en demonios, fueron expulsados del cielo. Entonces, para esa última oración que dice el cielo sintió su pérdida, Dios tenía un plan señalado para llenar ese hueco, ese vacío de esos ángeles que fueron expulsados del cielo. Ese vacío ya Dios tenía un plan preparado para llenarlo. Voy a leer la última cita del día de hoy, que está en Historia de la Redención, página 19, párrafo 2, dice: el Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Se reunieron en concilio la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre se reunió con el Hijo para consultarse acerca de la creación de esta tierra, que fue el primer concilio, el que desencadenó los celos de Satanás, de Lucifer entonces. Ahora volvieron a reunirse para ya poner en ejecución la creación de esta tierra, después que Lucifer fue expulsado del cielo. Dice, lo sometería a prueba al hombre, lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes que se lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Si soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo, con el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles. ¿Escucharon eso? ¿Cuál era el plan que Dios tenía para la raza humana?
Dice que con el tiempo, con el transcurso del tiempo, si permanecíamos leales a la prueba, y la prueba fue tan sencilla, si permanecíamos leales a esa prueba, llegaríamos a ser iguales a los ángeles. Tendría el favor de Dios, podría conversar con ellos y estos con él. Dios no creyó conveniente ponerlos fuera del alcance de la desobediencia. O sea, Dios no iba a ponerles un escudo protector para que no existiera la posibilidad de tentación. Ellos tenían que conocer acerca de todo lo que había pasado y tomar un camino, tomar una decisión, quedarse o con Dios o irse también del lado de Satanás. Ya pronto se aproxima entonces cuando la raza humana entra en escena en este gran conflicto. Este fue el estudio de hoy. Ya vimos, llevaba el título de Guerra en el Cielo y la expulsión final. Ya conocemos el último concilio, que sería el número 5, donde los dos ejércitos, el ejército de Satanás y el ejército de Cristo, se colocaron allí enfrente. Hubo un concilio, hubo discusión, hasta que ya no se pudo sostener más la situación y se enfrentaron. Y finalmente Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Y luego Dios planificó la creación de esta tierra. En la próxima clase, el tema va a llevar el título de Recapacitando demasiado tarde. Recapacitando demasiado tarde. Ahí vamos, háganse una idea de lo que vamos a tratar. Lo que sintió Satanás y sus ángeles cuando se vio entonces fuera del cielo. Cuando se vio afuera. Se llama así, Recapacitando demasiado tarde. Y con ese tema vamos a terminar esta serie. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Amén.